11:15 de la mañana. Continuamos acá en Mañanas de Ciudad hasta la hora 13. No te mojes del otro lado porque te veníamos anunciando de esta visita que iba a llegar al estudio, con la cual vamos a estar dialogando, hablando. La tuvimos con otro tema también hace poquito. Sobre lo que era la sexualidad, ¿no? En realidad, y la volvemos a recibir y le decimos buenos días. Buenos días. No, nos agrada mucho, es muy simpática ella, ¿eh? Viene con frío, viene con todo. frío. Es una de nuestras psicólogas columnistas de la mañana, Antonella Giglio. Bueno, ¿cómo andan? Buenos días. Acá con estamos. Frío. Estamos recontentos hoy porque, bueno, contentas porque llega el viernes, la antesala del fin de semana, el Día del Animal hoy. El Día del Animal. ¿Tenés mascotas, Santo? No, actualmente no. He tenido durante muchos años. Muchos años. ¿Perrito o gato? ¿Qué preferías durante ese tiempo? No. ¿Qué preferiste? Perro. Siempre Perrito. hemos tenido como mascota perros. Bien. Solo que, bueno, falleció el que tuvimos y después de eso se decidió en la familia No tener más. no tener más No, porque fue porque realmente... encariñás un montón. Claro, fue bastante doloroso además. Sí, pasa. Entonces, bueno, se enfermó, lo tuvimos como que medio ahí elegir entre si seguía enfermo o no. Y bueno, o si dejaba de sufrir. claro, pues, así sí, que eso bueno, es doloroso. fue como una decisión bastante difícil y desde ahí decidimos no tener más mascotas, así que bueno. Está bien. Las tenemos entonces en algún lugar del corazón, porque los recuerdos siempre están ahí y viven en nuestro corazón todas Obvio. las cosas que quizás ya no estén sobre esta tierra. Así que bueno, el saludo para él o ella, que era un perrito o una perrita. Primero tuvimos una perra y Bien. después un Ahí está, perro. ahí está, el saludo así simbólico. En el Día del Animal, entonces, para las mascotitas de Anto. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué es el placer, cómo se interpreta y la influencia de la cultura en su experimentación, siguiendo el hilo, ¿no? De lo que hablábamos el viernes anterior. Es un tema más que interesante, así que vamos a empezar con las preguntas. Es un tema que, bueno, muchos por tabú, como siempre digo, no se atreven a tocar. ¿Viste? Muchas personas como que tienen miedo, como que no sé, y si pregunto esto no estaré preguntando algo demasiado extraño. Pero no, creo que para eso está Antonella acá, para descifrarnos y comentarnos y sacarnos esas dudas. Así que si tenés alguna duda, y bueno, dale, nos escribís y nos planteás qué duda tenés y se la trasladamos a Anto. Empezamos con las preguntas, Cinti, para que aproveches algo de entrevista. Sí. Porque ella se va, ¿viste? Y se queda sin entrevistar también. ¿Qué es lo que es el placer sexual? El placer sexual es por ahí un poco complejo de definir como en una oración o en algún concepto muy acabado. Sí. Porque en realidad influyen muchas cosas. Sí podemos decir que el placer tiene mucho que ver con todas estas sensaciones que vamos sintiendo en el cuerpo, estas sensaciones físicas, pero el placer, sobre todo este placer sexual, no es únicamente algo fisiológico, sino que tiene muchos otros factores que también forman parte y hacen a que este placer se pueda experimentar o no. Influyen no solo cuestiones quizás de la biología o cuestiones más fisiológicas, sino que también tenemos todo esto que es mucho de lo que veníamos también, que comentábamos el viernes pasado, esto de las creencias y de todo el contexto sociocultural que posibilita o no que esas sensaciones que vamos experimentando en el cuerpo se interpreten como obviamente un placer sexual. Entonces no es físico solamente. Claro. Como que en todos los sentidos. Claro, incluye, o sea, lo vamos a sentir en el cuerpo al placer, sí. pero no va a estar solamente dado por cuestiones físicas. Van a haber otros factores como la cultura, como las creencias, los valores y muchas otras cosas más que van, obviamente, determinando. ¿Y cómo influye lo otro? O sea, todo lo demás. ¿Cómo influyen las creencias en este caso? Claro, en cuanto a placer, podemos experimentar? ¿Influyen en las creencias? Hablamos de las creencias estas, ¿no? Espirituales, religiosas, o esas creencias que a lo mejor fueron trasladándose ya de otras décadas de otros familiares con respecto a cosas que
a lo mejor no tienen un sentido certero y que en realidad entorpecen quizá el funcionamiento real de lo que es, ¿no?, la sexualidad. Exacto, O el placer. nosotros explicamos el viernes pasado que hablamos de la sexualidad en general, de que hay muchas creencias que venimos trayendo de generaciones anteriores que también hacen a la manera en que uno experimenta y decide vivir su sexualidad. Y a veces esa elección no es 100% libre, porque muchas veces esa elección tiene también que ver con cuestiones que nos han inculcado, ya sea nuestra familia en la educación, el colegio o las diferentes instancias sociales que van también determinando. Entonces el placer, si bien uno puede tener algún estímulo físico, por ejemplo, yo puedo estimular una zona erógena, como puede ser el cuello, las orejas, la boca. Bueno, las zonas erógenas varían de persona a persona, cada persona va a tener sus propias zonas erógenas, pero también puedo estimular los órganos genitales. Sí. Pero esas señales sensoriales que yo voy sintiendo en el cuerpo se envían directamente al cerebro. Sí. Y ahí es cuando el cerebro las decodifica y las interpreta como señales que son sexualmente placenteras y agradables o no. Sí. Entonces ahí es cuando entran en juego todas estas creencias que nosotros tenemos y todo lo que venimos formándonos respecto a la sexualidad. Porque si yo creo que esa sensación, o sea, mi cerebro la interpreta como algo malo, y la verdad es que es muy poco probable que el cuerpo pueda tener esta vivencia del placer sexual. Pero si yo creo que esto está bien, lo interpreto como algo positivo y como algo agradable, y ahí se desprenden todas las sensaciones físicas que se van experimentando. Por eso es como todo esto del placer tiene como todas estas cuestiones de la cultura y de las creencias que van influyendo. Bien, perfecto. Sí. Leila, ¿alguna pregunta? Sí, Anto, contanos cómo consideras el placer sexual que varía de una persona a la otra. Cuando nosotros hablamos, o sea, en realidad en todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero principalmente en el placer, es muy difícil entablar como parámetros generales o hablar de normalidad o anormalidad. Sí. Cuando nosotros hablamos de placer tenemos que siempre tener la particularidad de quién es la persona que está teniendo o atravesando o vivenciando esa situación. Porque primero van a influir cuestiones propias de la biología, como son los cambios hormonales, la herencia, cómo está formado todo nuestro sistema biológico, lo fisiológico que nos hace ser seres humanos. También va a estar toda la parte psicológica que va a tener más que ver con nuestras experiencias infantiles, nuestra personalidad, nuestros afectos, las emociones y también lo sociocultural. Sí. Las creencias que tenemos, la educación que hemos recibido, la religión, cómo influye y también las normativas, que esto es algo que nunca podemos dejar de lado. Cada cultura también va estableciendo normas. Sí. Entonces uno no puede sentir placer ni de cualquier manera, ni en cualquier lugar, ni de cualquier forma, porque hay normas, hay derechos civiles que también regulan esto. Si no, la verdad es que tampoco podríamos vivir quizás como comunidad, o sea, las normas y los derechos, que con algunos pueden ser como más tajantes y quizás más bajada de línea, pero son necesarios en cierta manera para la vida en comunidad. Entonces todo esto va influyendo. Entonces es muy difícil decir, bueno, todos sentimos placer de la misma manera, o si yo te digo, haz este tipo de actividad, o haz esta técnica, o prueba esto. Porque es distinto tu cuerpo al del otro. Entonces, el cuerpo cambia. Sí. Las experiencias que vos tuviste en tu infancia. Sí, ¿Cómo se fue instaurando la idea del placer en tu cabeza y qué conceptos manejamos? Y obviamente la cultura, porque no es lo mismo quizás el placer acá en Argentina que si nos vamos a otros países donde el placer pasa por otro lado, donde hay otras formas de vivir también la sexualidad, donde las mujeres quizás se inician a edades mucho más tempranas, hay culturas donde las inician miembros de su familia, de acá eso sería considerado un incesto y estaría penado por la ley. Entonces uno también tiene que ir teniendo en cuenta todas estas cuestiones y ver también la cultura en la que estamos hablando. Entonces, bueno, por eso decimos que el placer siempre varía de una persona a la otra y también de una persona
de una misma persona a lo largo del tiempo. Ah, mira vos. Vos pensás que cómo se... Ay, no sé cómo formular la pregunta, pero en realidad está referido con la religión. Vos decís que por ahí la gente se puede basar mucho en sentir placer debido a la religión. Yo lo que sí considero... ¿O cómo lo consideran por ahí? Quizás, viste que hay gente que está muy como arraigada a la religión, pero no dejan de ser seres humanos con sus necesidades. Obviamente. Yo lo que considero respecto a esto, que es un poco también lo que habíamos hablado el viernes pasado haciendo referencia a la religión, es que se crearon muchas ideas en torno a esto. Sí. Y la religión no solo influyó a nivel moral o ideológico de la persona, sino que también muchas normas fueron creadas en torno a la religión. Y no te podés casar de blanco si has sido mamá, por ejemplo, Claro, algo muy exacto, simple. Cuestiones mínimas. Claro. Entonces, obvio que esto a lo largo del tiempo ha tenido influencia. Pensemos que hace un par de años atrás, tampoco nos vayamos tan lejos, porque esto es muy nuevo, la gente no tenía relaciones sexuales hasta no estar en un matrimonio, a no haberse casado, y principalmente casado por iglesia. La idea esta de llegar virgen al casamiento y todo esto del color blanco y de la pureza de la mujer tiene mucho que ver con esto. Y ahí, ¿dónde queda el placer? Si pero de la mujer esto, nada más. ¿Dónde porque queda el hombre placer? es como que... Y el hombre, la verdad es que si bien ha tenido también ciertas normativas, siempre ha sido sexualmente más libre. Sí. Porque también esto pasa mucho porque había una creencia que era desde la ciencia, que después, obvio, se fue corroborando y fue cambiando, pero se creía que el hombre era naturalmente sexual, como que tenía instintos sexuales que tenía que satisfacer. Y la mujer no. Entonces se creó toda esta idea de que, bueno, el hombre es su necesidad, tiene la necesidad, lo tiene que hacer. En cambio, la mujer, ¿y cómo? Si no es algo natural en ella, ¿por qué se lo vamos a permitir? Claro, de ahí ya entramos a otros temas, como puede ser el tema de la autoestimulación. Al hombre desde chico se le da más libertad para que se autoestimule y conozca sus partes genitales y su cuerpo, y a la mujer siempre se le inhibió mucho más en eso. Incluso a la mujer jamás se le habló de esas temáticas. Y ahí pasa también por esto del placer, decir, bueno, hay toda una cultura que nos va como también delimitando hasta dónde nuestro placer es correcto y hasta dónde no. Y la religión, como vos me preguntabas, y tiene mucho que ver con esto también, por estas ideas que ha ido inculcando. La verdad que bastante interesante el tema, Anto, y que por ahí tenemos muchas dudas y bueno, es como claro, se está rompiendo está buenísimo. Y con respecto a esto, claro, lo tocábamos la semana pasada, que decíamos que muchas veces el sentir placer para algunas personas quizás ya están como muy digamos, dentro de lo que es un credo, una religión, una espiritualidad, era como sentirse culpable, ¿no? Era como decir, y no sé, estoy sintiendo esto y no está bien, porque claro. Entonces llega un momento en que no saben distinguir. Y siempre aquella persona, aquella mujer que vivió, o sea, que disfrutó su sexualidad libremente, fue mal vista. Sí, totalmente. Realmente hasta el día de hoy. Es mal vista, pero también muchas personas dejaron de ser quienes en realidad son o tendrían que haber sido por el hecho mismo, ¿no? De dejar de ser quienes son, porque la sociedad era como que estaba el dedo ahí marcado, pero que siempre para la mujer, ¿no? Y que así, ¿quién te va a tomar en serio? O cosas así, capaz que, o sea, no varía tu calidad humana. No sos más ni menos persona. Sí, creo que tiene que ver en otras cuestiones. Yo creo también que nuestra cultura es bastante una cultura atravesada por lo patriarcal y donde siempre todo ha estado muy en torno a lo que sería lo falocentrista y el hombre como portador de la sexualidad y portador del placer propio y del placer de su compañera también, porque siempre se habla mucho de las limitaciones que la mujer tuvo. Y yo estoy totalmente de acuerdo, soy mujer, lo he vivido, mi educación fue bastante también atravesada por cuestiones religiosas y por cuestiones sociales, porque obviamente no soy ajena a todo esto, y si bien soy joven y uno podría creer que he tenido mayor libertad, la realidad es que el cambio es muy reciente.
Y Esto se va a ver yo recién en años. Exacto, yo atravesé todos estos pensamientos. Pero no hay que dejar también de tener en cuenta de que como a la mujer se le puso muchas limitaciones, al hombre se le pusieron muchas cargas. De ser quien tenía que siempre querer en lo sexual. ¿Cómo el hombre va a decir que no? Ah, el hombre no quiere, no le gusto, no me desea, no me ama más. No. Y es un ser humano y perfectamente puede no querer. Más vale que sí. Como la mujer también, pero a la mujer se le respeta más que no quiera que al hombre. El hombre era el que tenía que iniciar sexualmente a la mujer, era el responsable del placer de la mujer. Entonces es como que si nos ponemos a pensar, sí, siempre la mirada está en lo femenino y en que la mujer ha estado muy coartada y que su libertad ha estado bastante limitada a nivel sexual, pero al hombre también se le han impuesto muchísimas cargas. Sí. Y no nos damos cuenta cómo eso influye. Porque ¿cuántos hombres por ahí no quieren y no se animan a decir, la verdad que no tengo ganas, trabajé todo el día, estoy muerto, estoy súper cansado, vengo de tener un problema en el trabajo, la cabeza la tengo en otro lado, pero no puedo decir que no, porque ¿cómo voy a decir que no? Si soy hombre, ¿cómo no voy a querer? ¿Qué me está pasando? Y empiezan todas estas cuestiones y a veces el hombre termina haciendo algo que realmente no desea, porque socialmente el hombre tiene que siempre estar dispuesto. Y ahí hablamos ya de otros temas, como son la ansiedad sexual, las disfunciones sexuales y todo lo que empieza a derivarse también por causa de todas estas cargas. Entonces, si bien es cierto que la mujer ha estado más limitada, no hay que dejar de lado de que al hombre también se le han puesto muchas cargas en lo sexual. Sí, desde totalmente. otro lado. Claro. Y si te tengo que preguntar con respecto al placer sexual y todo el tema que estamos charlando, ¿la vasectomía y la ligadura de trompas es una causa de falta de placer? No necesariamente. No necesariamente, es un mito falso, digamos. Es un mito, no Bien. tiene nada que ver con el placer, porque eso en realidad son elecciones personales que uno decide hacer por un montón de causas. O sea, obviamente que no hay algo único que nos lleve a tomar esa decisión, pero el placer pasa también por otras cuestiones que no solo tiene que ver con lo genital tampoco. Bien, perfecto. Como yo hablaba al principio, el placer también tiene mucho que ver con las zonas erógenas. Tiene y que las ver con zonas las zonas erógenas son zonas del cuerpo que a uno le generan placer. Claro. Y pueden ser zonas que para otro no generan nada y para uno sí. Por ejemplo, no sé, yo te puedo decir el cuello. Quizás hay gente que el cuello le es una zona más erógena y para otro pueden ser las orejas y para otro pueden ser partes quizás más genitales. Entonces, como que el placer también va pasando por muchas otras cosas que no únicamente tiene que ver ni con lo genital, ni con el coito, como tradicionalmente siempre se ha pensado. Perfecto. También otro de los mitos que anda siempre rondando es como lo que hablábamos recién, los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres. O sea, es otro de los mitos que... Yo creo que, a ver, fisiológicamente y biológicamente hablando, yo te diría que no. Que no. Bien. Pero sí es una realidad que al hombre se le ha permitido experimentar más placer que a la mujer. Entonces, quizás para algunos hombres, porque bueno, en sexualidad jamás se puede generalizar, cuando hablamos de un ser humano nunca es algo siempre tan blanco o negro, hay tantos grises en el medio, pero por lo general, como la cultura ha posibilitado que el hombre sienta más deseo sexual, y quizás para algunos hombres es más accesible y es más fácil poder experimentarlo que una mujer que ha estado tantos años inhibida en este aspecto. Pero biológicamente ambos podemos sentir deseo de la misma manera. Eso va a tener mucho que ver con el momento en el que nos encontremos, con la pareja sexual con la que estemos, con los estímulos también que hayan, con cuánto nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos lo que nos gusta. Pero no tiene que ver con algo del género en sí. Perfecto. Otro de los mitos, masturbarse, ¿es malo para la salud y puede causar infertilidad? Otro de los mitos, viste, que siempre salen, como decíamos el otro día en las conversaciones, salen estas falsas opiniones o creencias, y bueno, las personas por ahí se encasillan un poco en eso. Por eso es que nos gusta tocar el tema de los mitos, para que también la gente pueda darse cuenta si es verdadero o falso. En este caso, masturbarse es malo para la salud y puede causar infertilidad. Pobre la masturbación que ha sido tan mal catalogada. Sí, tan mal catalogada. Pobre, porque realmente se le pusieron un montón de
de aspectos negativos que Negativo, no tienen claro. nada que ver con la pobre masturbación. Que está todo mal, que eso que no se hace, que, Sí, la que verdad. es un gasto de energía, que no sé, que de todo. A ver. Pero si nos vamos a poner a pensar de lo que se ha escrito, se ha dicho Se ha sobre dicho este tema, tanto y se ha también y se ha asustado a mucha asustado gente. a la gente un montón. Entonces, cuando los chicos empiezan a descubrir su cuerpo, los chicos y las chicas, acá hablamos en general, empiezan a descubrir su cuerpo, el miedo de los padres, de se está tocando, ¿qué hago? ¿Lo reto? ¿No lo Claro, reto? claro. Y en realidad la masturbación no tiene ningún aspecto negativo. Yo te puedo decir que todo lo que tiene la masturbación es positivo y podemos hablar de un montón de efectos que tiene, sobre todo a la mujer, que siempre se la ha como apartado de esto, porque en el hombre quizás ha sido un poco más tolerada la masturbación, en la mujer la verdad que no, la estimulación, la autoestimulación femenina nunca se tocó. Yo creo que la descubrí de muy grande, no sabía lo que era, y muchas de las mujeres que llegan a descubrir también la masturbación es porque lo hicieron por una curiosidad de su propio cuerpo o una exploración de su cuerpo. Nadie nunca les habló. Y al hombre tampoco es que uno se le siente y se le habla, pero desde Sí, chico está más accesible. Claro, más accesible. Y está siempre el chiste más también de que el hombre lo hace más que la mujer. Y podemos decir que está tan mal vista la masturbación que incluso el término hacerse la paja hoy en día, que suena hasta grotesco porque uno lo mal utiliza, Es verdad. está como un insulto. ¿Qué sos? O sea, uno lo dice Claro, como un agravio. claro, como algo negativo. O sea, Exacto, hasta está un usado agravio. como un insulto Claro, para ya, sí, agredir al sí, otro, sí, el sí, vago, sí, el que no sí, hace sí. nada, el que lo tratamos de... Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué esta connotación? Y en realidad la masturbación, si nos ponemos a cuestiones más quizás desde lo biológico y todo, en la mujer, masturbarse antes y después Sí. del periodo de menstruación alivia los dolores menstruales un montón, ayuda a que haya más regulación y más circulación de la sangre, ayuda a que no haya tantos coágulos. También al tocarnos, es mucho más probable que como uno se toque, va descubriendo y ya sabe qué partes le gusta tocarse y cuáles no, es más fácil también sentir placer sexual y poder llegar a un orgasmo. Y cuando uno tiene un orgasmo, libera un montón de hormonas como la dopamina y tantas otras que son neurotransmisores que se liberan en el cerebro y que tienen que ver con estados de relajación, de Claro. lasitud, de plenitud. Sí, sí, sí. Tiene efectos muy similares también a cuando hacemos actividad física o cuando vemos una película o algo que nos genera esa sensación de gratitud y esos efectos agradables y placenteros. Entonces también ayuda a relajar, es buenísimo para el estrés, personas que tienen estrés crónicos, por ahí incluso se da como técnica, obvio, uno sabe también con qué personas tratarlo y con cuáles no, a quiénes claro, recomendarle claro. y a quiénes no, y Sí, sí, también sí. hay siempre un trabajo terapéutico de por medio bastante importante, pero mucha gente a veces cuando hay causas de estrés, que ya Bien. hemos probado un montón de cosas y no funciona para la reducción o para algún alivio y demás, se recomienda la masturbación, masturbación, porque tiene mirá vos. efectos altísimos para eso. Así Bueno. que de efectos positivos un montón, de negativos hasta el momento no he encontrado ninguno. Mirá vos. Pero bueno. Bien. Tomar alcohol, discúlpame, querías preguntarme. No hay problema. ¿Tomar alcohol o emborracharse garantiza tener mejor sexo? La verdad que hay que tener en cuenta algo con el alcohol. Nos puede desinhibir al principio. Desinhibir, exacto. Al principio nos puede desinhibir Sí, y nos creemos más Sí. cancheros y podemos hacer cosas que quizás en un estado más sobrio no nos animaríamos a hacer porque hay más bajada de línea también de todas las normativas y las cosas Sí. sociales. Sí, sí, Uno sí. cuando a veces consume alcohol y empieza a tener... Menos pudores. Claro, la vergüenza disminuye y demás. Pero en realidad es un depresor del cuerpo, Claro. el alcohol. No va a funcionar con las mismas energías una persona que ha consumido alcohol a la hora, ¿no? del acto sexual. A ver. Supongo que quizás sí lo va a desinhibir. A lo mejor esas vergüenzas y todo eso van a pasar un poco más para el costado, pero a lo mejor no va a estar al 100%, ¿no? Eso es muy relativo también de cómo el alcohol haga efecto Bien. en el cuerpo de cada uno y cuánto obviamente alcohol hayamos consumido, porque Está. también eso es un factor re importante. Bien. No es lo mismo si yo me tomo una copa de vino, Claro, a si yo a me que me tomo to- una botella. Y sí. No es lo mismo si yo estoy más acostumbrado al alcohol y quizás Exacto. yo
todos los días o varias veces por semana me tomo una copita. No me afecta tanto. O soy una persona que nunca consume y bueno, de repente una copa va a ser un montón para mí. Eso también es como una realidad. Bien. Pero a nivel quizás del organismo, el alcohol no actúa como un estimulante que active como la energía o suba al organismo, sino que es un depresor. Bien. Entonces llega un punto que si consumimos mucho alcohol es como que estamos en un estado más de poca energía, podríamos decir. Como más aplastado. Como más aplastado porque justamente todo tiene este efecto de ser un Ahí depresor está. como que baja la energía. Bien, bien. Entonces, bueno, este mito de que hay mayores deseo sexual cuando se consume alcohol y la verdad que... Y no, habría que ver qué más está pasando alrededor de todo eso. Si estoy con una persona que me gusta mucho, si hay buena estimulación, sí. Y bueno, el alcohol estuvo ahí como un factor presente, pero capaz que podemos decir que el alcohol tal vez ayudó como para dar el primer paso, porque te desinhibe, pero después el resto no pasa por el alcohol. Y también es un gran problema, ¿no? Porque también vendría con esto de estar las personas alcoholizadas, olvidarse el uso del preservativo, por ejemplo. Sí, cuando ya hay consumo excesivo de alcohol y la persona quizás ya no tiene la posibilidad de razonar o cuestiones más lógicas y demás, sí pueden pasar estas situaciones de que uno por ahí se olvida o no le da el valor o la importancia que realmente se merece. O sea, el alcohol no es bueno ni malo. Claro, sí, está ahí. Es como que uno tiene que también ver la situación, porque si no terminamos endemoniando a ciertas cosas como el alcohol es malo, el alcohol vuelve mal a las personas, vuelve violenta. Y no. En su justa medida, no, o sea... Uno son los excesos, yo siempre digo, en todo, ¿no? Todo, exceso... Todo exceso es negativo. Es negativo. Hay que buscarle un equilibrio a todas las cosas, chicos. Ni muy, muy, ni tan. Exacto. Ahí en el medio. Sí, Leila. Anto, te hago una consulta. En este último tiempo, ¿vos has notado que estás referida al tema que como que la mujer libre se ha liberado un poco más de tener, de sentir el placer, tener relaciones y como antes como que estabas más limitada? Sí, yo creo... Sobre todo esto te lo puedo decir por una investigación que yo realicé sobre justamente la masturbación femenina, que era un tema, que es un tema muy, muy nuevo, que se ha comenzado a hablar hace muy poco. Sí. No es nueva su práctica, sino el hablar de esto. Y lo que yo observé demasiado en esa investigación, que fue todo con mujeres adultas jóvenes, que somos las que estamos como ahí, tenemos la información quizás de generaciones anteriores y de nuestros padres, de educadores, que era una educación mucho más limitada, pero estamos también atravesando el cambio y somos parte del cambio. Sí. Y lo que yo observé es que si hay mayor liberación, porque hoy la mujer se anima a hacer cosas que quizás antes no, y también decir, bueno, deseo esto, lo hago, lo quiero hacer, lo disfruto, no quiero, no lo hago. Claro. Pero sí creo que todavía en lo que cuesta es en comunicarlo. Es como poder hablar de esto. Yo creo que ahí es cuando todavía estamos un poco limitados porque seguimos teniendo como ese miedo a qué van a pensar de nosotros o qué van a decir. Quizás lo hacemos porque estamos a favor y creemos que la mujer puede hacerlo si quiere, si es realmente consciente, si está realmente tomando una decisión porque ella realmente así lo desea, pero por ahí hablarlo cuesta. Y ni hablar de cuando hablamos del autoplacer, todavía cuesta mucho más, porque capaz yo lo que se observo es que cuando son cuestiones relacionales con un otro, ya sea un hombre o una mujer, y nos vinculamos con un compañero o compañera sexual, es mucho más fácil también hablar de eso. Sí. Sobre todo en grupos de amigos o con familia. Y es más fácil contar, bueno, sí, ayer estuve con tal o pasó tal cosa, pero cuando ya nos metemos en el placer propio y en el autoplacer, y bueno, ahí sí todavía hay mucho camino que recorrer. Yo creo que ahí está el mayor problema. Todavía como que a las mujeres... No a todas, porque hay grandes avances y muchos movimientos que hablan de esto. Incluso que yo esté acá hablando de placer sexual es la demostración viva es un avance de que ha habido un avance, claramente, porque quizás años atrás yo no estaría hablándolo acá. No, seguramente que no. Y que se den estos espacios también en lugares como una radio, también habla de que la generación ha cambiado. Pero bueno, todavía yo creo que estamos en el medio. Y vamos por buen camino, pero todavía hay mucho por hacer. Sí. Sobre todo también que los espacios, todavía podríamos decir las instituciones, siguen estando en gran parte manejadas, sobre todo a lo que vendrían a ser la cabeza, los jefes, los líderes de los lugares, por gente de muchos años atrás, que tiene una gran experiencia y que ha trabajado durante muchos años quizás en esos lugares, pero que bueno, o
su educación ha sido otra. Entonces somos la gente joven, sobre todo los jóvenes, y ni hablar de los adolescentes que vienen y de las nuevas generaciones que vienen, las que traemos toda esta novedad. Y también le vamos enseñando un poco a los adultos a que también se vayan abriendo. Porque yo tal vez, cuando era adolescente, si me sentaba con mi mamá a hablar de la sexualidad, hablábamos principalmente de cuestiones más del cuidado, de cómo cuidarme para no tener un embarazo que no sea deseado, que no fuera o deseado. no contagiarme alguna enfermedad, o del tema quizás de la menstruación, o cuestiones más ligadas también a lo biológico, que era la educación que a mí en ese momento me daban, y que también era la información que mi mamá manejaba en ese momento. Y yo recién quizás ahora, que ya soy más grande, que ya también me he empezado a formar en todo esto, entonces tengo otra mirada, puedo quizás sentarme y tomar unos mates y salir estos temas y hablarlo con una libertad que hace 5 o 6 años atrás no se podía. no era No posible. existía. Porque también creo que los jóvenes vamos como haciendo que los adultos se vayan flexibilizando ante estos temas. Pero bueno, como digo, todavía hay muchas instituciones que están manejadas por gente grande que tiene otra mentalidad. Totalmente. Entonces hay como todavía que cuesta el avance. Cuesta el avance. Y cuesta también dar este lugar a decir, bueno, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde se puede hablar y hasta dónde no? Porque si no también, a ver, las normas son necesarias, porque si no cada uno haría lo que quisiera, el donde orden por sobre quisiera, todas las y cosas, andaríamos sí, contando sí. cosas que tampoco están Que buenas. no está bueno, por supuesto. Como que siempre tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio en todo un equilibrio. Me encantó. Siempre A mí que también, viene muy ella, completa. siempre que viene ella, nos deja así, dice, pensando. Nosotros pensamos, mientras va hablando la pensamos, ¿viste? Pero buenísimo. Antonella Giglio, licenciada en psicología, una de nuestras amigas columnistas que siempre está con una sonrisa y con un saber y un conocimiento que te dejan pero asombrado, Leila. Eso, no te dejan así con todos los ojos como, bueno, qué lindo, cuánto sabe, wow. Es un placer como siempre tenerte. Siempre es un placer tenerte. Seguramente estaremos la semana que viene con alguno de estos temas. Con algún otro tema nuevo. Sí, con algún otro tema. Así que, bueno, un saludo para las personas que están escuchando la radio y dónde te ubican. Me pueden ubicar ya sea por teléfono, porque ya sea llamada telefónica o por WhatsApp, que ahora, bueno, Exacto. todos nos comunicamos por ahí. Sí. Que mi número es 2634-567532. Y también por una página de Instagram, que quizás para la gente joven es más fácil manejarse por ahí, que es con @complacer con 2R. Y ahí también sale mi contacto y los envía o a mi número de WhatsApp o a mi mail, que también hay gente que quizás es más formal y le gusta más comunicarse por mail. Claro, Entonces, sí. bueno, también está la posibilidad de que me contacten Que por te eso. contacten por el vía mail. mail. Ahí está. Bueno, Antonella Giglio, Anto, un placer. Muchas gracias y nos estamos viendo próximamente, si Dios quiere. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes para seguir hablando de todo Seguramente. esto Que es queda. un Y tema, aparte, así que es un tema que viene, viste, como en secciones, porque Claro. es la sexualidad y ahí todas sus y aparte ramas. lo que a mí me gusta mucho es que esto que decían ustedes, como que deja preguntas. Deja preguntas. Porque en Sí, sexualidad no hay nada que sea acabado, por decirlo. Bien. Y cada uno va a ir descubriendo cuál es su mejor manera de vivir la sexualidad. Entonces, si logro que la gente se quede con preguntas, para mí ya es como un Exacto, logro es enorme. un logro, porque los con la invita también interrogante ahí, bueno. a buscar. Claro. La pregunta te mueve a buscar. La Y te duda, mueve exacto, a también. preguntar, a investigar Sí, sí, y sí. también a conversar con tu pareja. Sí, sí, como que sí. lleva todo esto. Entonces, bueno, Como lleva como eso. que el objetivo estaría logrado Está- si quedan preguntas. Vamos bien, porque podríamos decir. quedan muchas preguntas en estas cabecitas y en las que están escuchando también. Así que, bueno, para la próxima semana seguramente vamos a tener más preguntas y vamos a, como siempre, invitamos a que nos trasladen sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes para nosotros acá llevárselas a ustedes. Gracias, Santo. Gracias, Anto. Que estés Bueno. muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, Feliz igualmente. Día del Trabajador. Gracias, igualmente para Ay, ustedes también sí, y para muchas todos los gracias. trabajadores que nos están escuchando. Que Muchas tengan gracias. un lindo día el domingo. Sí, sí, que esté lindo. Por lo Gracias. menos que haya un buen sol, ¿viste? Sí. Esta mañana amaneció helada. Vamos a ver qué pasa el domingo, cómo se manifiesta el 1 de mayo, cómo arranca el mes también, ¿eh? Porque nos vamos a mayo y cuando queremos ver ya estamos
ahí al toque, iniciando la mitad del año, volando. No puedo creer que ya estemos en mayo. Volando. ¿Cuándo cumplís años? ¿En qué mes, Anto? En julio. En julio. El 30 de julio. Ahí estamos. Bien frío. Bien frío. Yo en julio, así que pertenecemos al sector del fresco. Ya está, estamos acostumbrados. Vinimos un día con mucho frío. Vamos a la música. ¿Qué canciones te gustan, Anto? De todo escucho, todo. depende del estado de ánimo. Bien. Hoy para un viernes me gustaría algo más movido. ¿Cómo qué te gustaría? A ver si nuestro operador es rápido y le dedicamos alguna canción. ¿Qué? A ver, podríamos poner alguna canción de Tini, de algo de María Tini. Becerra, Bueno. alguna onda de esa como para arrancar el fin de. Ahí está. Bueno, ahí está, ahí buscando él. Nuestro Manos Mágicas en el Día del Animal hoy, celebrando a todos los animalitos. Tenemos concursos también. Así es. Así que tenés la posibilidad de ganarte una bolsa de alimento. Para perro o perro, se gato. sortea Exacto. una bolsa de alimento de perro y una bolsa de alimento de gato. De gatito. Así que escribinos al WhatsApp 2634 62 39 69 o llamás al teléfono fijo de la radio 444-3609. Perfecto. Al final del programa se va a conocer el ganador. Bien, también Norte está regalando una orden de compra para el Día del Trabajador, así que también ya te contamos todo esto luego, porque si no, lo hacemos muy largo, ¿viste? Y hablamos demasiado. Vamos a la música para antes.